La Fórmula 1 terminó su primer doblete de la temporada con el Gran Premio de China y el Gran Premio de Australia, primera y segunda carrera en lo que va del año. Digamos que las sensaciones que te deja después de ver estas dos primeras carreras, no sé si son buenas, pero tampoco sé si son malas. Yo después de la carrera en Australia no sabía muy bien cómo sentirme, si me iba a gustar este deporte o si no, porque sentía que había cambiado muchísimo. Que si bien yo soy muy de los que defiende que esto es un deporte de carros, que el mejor carro gana, te guste o no te guste, sea mejor X piloto o creas que Verstappen es el mejor piloto de todos los tiempos, si no tiene el carro no va a ganar, eso es obvio. O sea, si Verstappen no hubiese estado en ese Red Bull en los últimos años no sería campeón. Si Hamilton no hubiese estado en Mercedes desde 2014 no hubiese tenido 7 títulos mundiales. Si Schumacher no hubiese llegado a Ferrari no hubiese tenido 7 títulos mundiales. Eso es obvio, es decir que el agua moja, es una competencia de carros en la que gana el mejor carro. Pero siempre creí que las manos importaban, que por más de que estuvieras en el mejor carro, si no tenías manos, si no tenías talento, si no tenías ritmo, no ibas a ser campeón, no ibas a ganar. Para mí eso era obvio y por más de que yo le ponía más importancia al carro que al piloto, el piloto también importaba. Pero llegó a Australia y comenzamos a ver que los equipos eran los que limitaban el motor, porque el equipo quiere que para que la curva número 9 del circuito de Albert Park lleguen a 100 kilómetros por hora, por decir algo, creo que era 270 o así, pero bueno, 100, limitan el motor para que el motor llegue a ese punto y el carro llegue a ese punto a 100 kilómetros por hora. Piloto frene más tarde, así el piloto frene más, así el piloto crea que el carro puede ir más rápido, porque seguramente el carro puede ir más rápido por esa curva. El equipo no se lo permite. Y no se lo permite porque tienen que estar todo el tiempo pendientes de manejar y de gestionar una batería para que no se quede sin, para no quedarse sin carga eléctrica, porque es que si te quedas sin carga eléctrica pierdes mitad del motor, o bueno, no mitad, pero casi la mitad del motor. Y entonces los equipos comenzaron a buscar la forma de completar la vuelta sin quedarse sin batería, sin importar que el piloto pueda exigirle más al carro, sin importar que el piloto pueda frenar más tarde. Y por ejemplo llega la clasificación de Australia y queda Russell en la pole, Antonelli de segundo. Comienza uno a pensar, o yo al menos comencé a pensar, ¿fue mérito de Russell? ¿Fueron las manos de Russell que frenó más tarde? ¿O fue Antonelli? Y va uno mira la telemetría y Antonelli frena más tarde. Y Antonelli en las curvas lleva más velocidad sobre las curvas, o sea, en teoría debería ir más rápido. Pero Russell, porque ahorró más batería, termina llevándose la pole. Y digo Russell entre comillas porque no fue él. No es el piloto el que gestiona la batería, el que dice voy a ahorrar más para no quedarme sin y hacer los últimos, no sé, las últimas 5 o 6 curvas o el último tramo a fondo con más potencia eléctrica. No, es el equipo el que lo maneja, es el equipo el que lo limita, es el equipo el que comienza a decir necesito que para este tramo del circuito, este último sector, tengamos esto de batería. Y para hacerlo, tengo que recargar batería desde la mitad de la recta. Así el piloto no quiera, así el piloto esté dándole a fondo, así el piloto no puede acelerar más, no puede hundir el pedal más, no importa. El motor, mediante el software, lo limito para que comience a frenar, para que comience a recargar batería, para yo no quedarme sin batería al final de la vuelta. Y claro, y la gente además se queda con las primeras 10-15 vueltas en las que Russell y Leclerc estaban peleando, en las que intercambiaban posición. Pero te pones a pensar, ¿y qué adelantamiento de esa carrera te acuerdas? ¿Qué adelantamiento fue? ¡Jue madre! ¡Qué pasadón! ¡Qué habilidad del piloto! No. Era que uno iba, se ponía adelante, se quedaba sin batería, y lo pasaba el otro. Y después el otro que estaba delante se quedaba sin batería y venía el otro y lo pasaba. Y todo a 6 kilómetros antes de llegar a la zona de frenada, porque la batería te queda sin mitad del motor, vas parado, vas lento y el de atrás, como viene rápido y viene además con esa potencia eléctrica, pues te pasa fácil. Y comienzan a mirar, y toca mirar también post de la misma Fórmula 1 que dice, es que tuvimos 200 adelantamientos más que el año pasado. Pues sí, no te jodes, pero si lo estás forzando. Pero claro, como era una pelea por la punta, pues había la emoción, ¿no? Y además, primera carrera de la temporada, veía uno, Russell, ¿será que Ferrari por fin puede competir la Mercedes? ¿Será que tiene un buen carro? No, porque llegó Mercedes, salió el Virtual Safety Car en Australia, paró a Russell, paró a Antonelli, salieron al aire limpio, pudieron gestionar la batería como ellos se les diera la gana, y al final le sacaron 20 y pico segundos a los Ferrari. Y te pones a mirar tú, ¿qué pasó en ese Gran Premio de Australia? Aparte de esta pelea en las primeras vueltas, y es que no pasó más nada. Ve uno incluso el gráfico, siempre ponen el gráfico este de adelantamientos, de este piloto comenzó aquí y después fue a primero porque nadie había parado y después cayó a tercero y ahí se mantuvo. Y después de la vuelta 15, después de esa parada en el pit lane, todos eran así, todos los pilotos, porque todos mantuvieron la posición. Los Ferrari, por ejemplo, llegaron a estar primeros porque no habían parado. Pararon y volvieron a su posición. Y ve uno el resto y el resto de adelantamientos fue así, fue
que es que tenían el neumático duro o que no se les dio la gana de parar, como por ejemplo Ferrari en ese Gran Premio de Australia, y ya después cuando cumplieron con esa parada volvieron a caer a la posición en la que estaban. Y ya. Y comienzas a analizar lo que fue el Gran Premio de Australia y te das cuenta que es que no pasó nada. Pasó en esas primeras 10 vueltas, en la que todo el mundo también estaba como pendiente de entender cómo funcionaba la batería, cómo funcionaba este nuevo reglamento, cómo eran las carreras con este nuevo reglamento. Y apenas lo entendieron, apenas salió el safety car y pudieron, el virtual safety car, perdón, y pudieron entenderlo y saber que necesitaban era aire limpio para gestionar la batería y no quedarse sin ella a mitad de la vuelta porque estaban peleando con otro piloto, pues no pasó más nada. Y entonces yo salí de Australia muy preocupado, o bueno, preocupado, sino como triste, como, pues sí, estoy viendo adelantamientos, pero son adelantamientos de mierda, son adelantamientos que pasan 2 semanas y no me voy a acordar de esos adelantamientos, ni voy a ver nada espectacular, ni voy a decir, buah, es que Leclerc cómo se le tiró a Russell. No, adelantamientos, pues sí, pues cambiaron de liderato varias veces, pero bueno, sin más. Y ya después llega el Gran Premio de China, 2 de la mañana además, ¿no? Horario espectacular para nosotros acá en Latinoamérica. Y detrás de eso es formato sprint. Entonces comienzo yo a mirar los entrenamientos libres y al menos ahí había algo, ¿no? Había medio entretenimiento, uno más o menos ya sabía que Mercedes otra vez iba a estar en la punta, McLaren parecía que podía estar ahí, Ferrari obviamente volvió a aparecer, además que estrenó ese alerón trasero que daba la vuelta y demás, entonces estaba esa incógnita. Llegó la clasificación al sprint y bueno, lo lógico sucedió. Y llegó la sprint y bueno, sí, vimos las mismas peleas y las mismas batallas, pero me pasaba lo mismo que con Australia, las veía forzadas, las veía falsas, o sea, eran adelantamientos. Pues bueno, pues sí, porque es que el adelante se queda sin batería y lo vuelves a pasar y listo. Hasta que Russell se dio cuenta y dijo, yo para qué lo estoy adelantando, yo para qué peleo con él, mejor espero un poquito, dejo que se me recargue toda la batería, lo paso y listo, ya, chao, no pasa nada. Sucedió eso y punto. Murió ahí el espectáculo de la sprint. Y claro, llega la clasificación y veo que exactamente los mismos que quedaron eliminados en la sprint quedan eliminados en la clasificación, en la Q1. Va a la Q2, la misma vaina, los mismos eliminados de la Q2 en la sprint, mismos eliminados de la Q2 en la clasificación. Y llega al final, la única sorpresa o lo único distinto fue que Antonelli hizo la pole, pero en realidad seguían siendo los 2 Mercedes arriba. Y ahí sigo pensando que el sprint es un formato de mierda, un formato que te hace un spoiler de lo que vas a ver en la clasificación en la carrera. Mira la clasificación, mira los resultados de la clasificación del sprint y la clasificación de la carrera normal. Los mismos que quedaron eliminados en la Q1 y Q2 de la sprint quedaron eliminados en la Q1 y Q2 de la carrera. Punto. Y este fin de semana estaba mirando que eran la sprint número 25 en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, ¿no? Desde que se introdujo en 2021. Y va uno a ver y carreras interesantes de la sprint. Brasil, ¿por qué es Brasil? Porque es Interlagos, todas además. Y me acuerdo una en Gran Bretaña, que fue entretenida. De resto, ¿qué aporta la sprint a la Fórmula 1? ¿Qué aporta aparte de hacerte un spoiler de lo que vas a ver el día siguiente? Que es que los equipos van a tener la oportunidad de pelear y van a ir a fondo porque son solamente 15 vueltas y van a querer ganar. ¡Mentira! ¡Mentira! Ningún equipo va a fondo en la sprint. Nadie. Es más, se toman la sprint como si fuese una sesión de entrenamientos libres y hacen solamente tandas largas. Es una tanda larga de 15, 18, 20 vueltas, las que sean. Ningún equipo de la zona media para abajo, incluso te diría de los de arriba, se toma la sprint como una carrera. Se la toman como una sesión de entrenamientos libres en la que van a hacer una tanda larga. Punto. Nadie más, a nadie le importa la sprint, ni a los pilotos, ni a los equipos, a nadie. Ganan la sprint y es como firme. Y claro, vengo yo de ver el Gran Premio de Australia y vengo decepcionado de lo mierda que fue. Va el Gran Premio de China, tras eso con un formato sprint que no me gusta, que lo detesto. Claro, 2 de la mañana el domingo y yo pues, mira, me levanto a ver la carrera porque, como por costumbre, porque ganas de verla no tenía. Y aquí vimos un poquito más de lo mismo, pero yo creo que esa pelea entre los dos Ferrari deja como un rayito de esperanza, algo de que aferrarse, de que agarrarse y decir, es que todavía hay esperanza en este reglamento y no va a ser la misma mierda que hemos visto en estas primeras 2 carreras. Y es que cuando tú quitas la importancia a la batería y de que todos los equipos están pendientes de recargar la batería, que es que esa es otra, no están pendientes ni de desgaste de llantas. Bueno, este fin de semana sí, en China sí, pero en Australia, desgaste de llantas, inexistente. ¿Qué desgaste iba a haber si no estaban exigiendo el carro?
pusieron las duras, 46 vueltas dieron con duras. Y claro, cuando eliminas ese factor de la batería, sí se puede ver adelantamientos en pista, sí se puede ver pelea en pista de verdad, donde los pilotos importan, donde las manos importan. O porque Hamilton y Leclerc, precisamente de Ferrari, que si hay un equipo en el que se pueden estrellar los dos compañeros de equipo sin necesidad, es Ferrari, porque duraron casi que media vuelta en paralelo. Porque Leclerc a la mínima que podía le tiraba el carro a Hamilton y Hamilton también se la devolvía, en las dos, en la sprint y en la carrera normal. Y estoy seguro que todo el mundo viendo esa pelea de los dos Ferrari estaba emocionado. Algunos, imagino, estresados, me incluyo, porque pensaban que se iban a estrellar, 100%. Pero ¿por qué había ese sentimiento de que se iban a estrellar? Porque iban por curva e iban los dos así y se dejaban esto despacio. ¿Y cómo se consigue eso? Pues llegando a la curva emparejados, yendo lado a lado por las curvas. Pero si yo te adelanto a ti en la recta y llego a la zona de la curva a frenar y tú estás a 6,5 kilómetros mío, ¿qué emoción tiene ese adelantamiento? ¿O me vas a decir que esa pelea entre Leclerc y Hamilton, ponle una vuelta, la que tú quieras que duraron peleando, no tuvo más emoción que cualquier adelantamiento de Leclerc y de Russell en Australia? Y es que solo esa pelea, ni siquiera te menciono los adelantamientos, con que vayan lado a lado por una curva, ya tenía más emoción que lo que vimos en Australia. ¿Por qué? Porque veías acción de verdad, porque veías a los pilotos peleando, no veías una pelea por ver quién tiene más carga de batería, no, veías a los dos pilotos lado a lado en curva, a ver quién la tiene más grande, literalmente, quién frenaba más tarde, quién arriesgaba de más. Y claro, yo veo eso y termino como emocionado, digo, mira, si es que si quitamos la batería, el factor de recuperar batería y de tener carga eléctrica, pueden haber peleas. Anda que no pueden haber peleas si el Ferrari que sale cuarto termina primero en la primera curva y después tiene que pelear con los Mercedes. Si ya con esa diferencia que hay entre baterías y rendimiento entre los dos monoplazas hay peleas, ¿cómo será cuando ninguno de los dos tiene que estar pendiente de es que no lo puedo atacar porque es que si no me quedo sin batería y es que llego a la recta y me pasa y quedo yo a ritmo de un Fórmula 2? Y entonces es eso, que estoy como emocionado o no sé cómo sentirme, esperaré al Gran Premio de Japón para terminar de sacar conclusiones, pero estoy seguro de que si dejamos a un lado todo el tema de la batería y demás, las peleas pueden ser espectaculares, porque Mercedes sí está en la punta, pero Ferrari está ahí, porque McLaren y Red Bull están peleando, porque la zona media tiene a Haas, tiene a Alpine, Williams de alguna manera terminó ahí, tiene a Audi que cuando arranca el auto está. Puede ser peleas por todos lados, pero entre que todo el mundo está pendiente de recargar la batería, pues al final vemos lo que vemos. Y repasando lo que fue el Gran Premio de China, Mercedes otra vez en la punta, dominio total y absoluto del equipo. Esta vez no fue Russell, sino que fue Antonelli quien se llevó la victoria, su primera victoria en la Fórmula 1, el segundo piloto más joven después de Max Verstappen en ganar. Y de Antonelli yo creo que poco se puede decir. Al final está demostrando esta temporada con un buen auto por qué Toto Wolff se arriesgó a dejar ir a Hamilton por subir a Antonelli. Porque me parece que es un pilotazo que se adapta así a cualquier monoplaza, que es rápido, que obviamente el año pasado cometió errores de novato, al final era su primer año, y además su primer año en un equipo competitivo, que no es lo mismo, que no debe ser fácil, y esas ganas de ganar que mostró en este Gran Premio, no solo el alegrarse por haber ganado, el después de la carrera en la entrevista, llorar, botar esas lágrimas, eso muestra las ganas que tiene Antonelli de ser exitoso en la Fórmula 1 y de cumplir su sueño, porque al final a un pelado de 19 años que llega a la Fórmula 1 no es fácil, que llegue y que gane en la Fórmula 1 es... Mira, el otro que lo había hecho es Max Verstappen, así que te podrás imaginar dónde está la vara. Russell estuvo ahí, mira también el dominio que tiene Mercedes, que en la clasificación Russell sufrió un problema, se quedó parado, y aún así tuvo tiempo Mercedes de solucionar ese problema, salir, hacer una vuelta que creo no fue la mejor, y aún así clasificó segundo. Así que esa diferencia entre Mercedes y el resto está bastante grande en clasificación. En carrera creo que se puede acortar un poquito más, sobre todo por cómo salen los Ferrari, que esa es otra, la salida de los Ferraris es un espectáculo. En la primera curva ya estaba Hamilton emparejado con Russell, pero creo que sigue estando bastante lejos Ferrari de Mercedes, que al menos en estas primeras dos carreras ha mostrado un dominio y que está preparado para volver a ser campeón del mundo. De Ferrari poco más que decir también, están ahí, tienen el ritmo, dependerán también de ciertas decisiones. Creo que en esta carrera en específico no estaban para ganar, estaban para ser terceros. Y eso, Hamilton se terminó llevando su primer podio de Ferrari, su primer podio en una carrera, ya había tenido una victoria incluso en la sprint del año pasado. Sigo sin superar que la primera victoria de Hamilton con Ferrari haya sido en una sprint.
Pero bueno, la vida. Hamilton se volvió a subir al podio, volvió a demostrar lo que yo decía en el video de predicciones, que las manos siempre van a estar ahí, ¿no? Un piloto como Hamilton no se le olvida manejar. Que el año pasado haya estado mal, muestra también cómo estaba ese Ferrari. Hay que darle también mérito a Leclerc por hacer rendir un Ferrari que creo no estaba a la altura, porque este año Hamilton le estás dando un carro más a la altura, más competitivo, y no solo está peleando con Leclerc, que está ahí, sino que le está ganando. Al menos en esta carrera, Leclerc le ganó en Australia, veremos ahora en Japón qué pasará. Me estresé muchísimo con esa pelea entre Hamilton y Leclerc, sí, sobre todo porque es Ferrari, entonces mi miedo era que se estrellaran los dos compañeros de equipo peleando por ser terceros, porque es lo más Ferrari que puede haber en esta vida. Afortunadamente no fue así, nos dieron un gran espectáculo. Yo de verdad creo que si ellos dos, si no los podemos ver peleando con los Mercedes, que peleen los Mercedes entre ellos y los Ferrari entre ellos, porque nos vamos a entretener muchísimo. Hamilton sigue siendo un pilotazo, lo dicho, las manos no se olvidan, uno no se olvida de manejar, y Leclerc no ha ganado un mundial porque sigue en Ferrari, sino Leclerc es de los mejores pilotos en la parrilla, ahí con Verstappen, para mí. De resto tenemos a McLaren, que mira, lo de McLaren, mala suerte. De McLaren hay que estudiar porque no sé qué pasó desde el año pasado, ser campeones con muchísimo tiempo de antelación, llegar a este año, este nuevo reglamento, no le dieron con la tecla porque están lejos de Mercedes, están lejísimos de Ferrari, están ahí con Red Bull, y en esta carrera no arrancó ninguno de los dos. Problema para los dos, problemas distintos además para los dos, tanto para Piastri como para Norris. Norris creo que podía haber hecho algo más. Piastri no sé, porque tampoco compitió en el Gran Premio de Australia, se estrelló. Sabrá Dios si fue culpa de él o si fue culpa del carro, pero se estrelló. Y tenía ganas de verlo en esta carrera, a ver de qué era capaz, dónde estaba Piastri, pero oye, al final tocará esperar a Japón a ver si allá sí por fin puede dar una carrera, una vuelta de una carrera. Porque les prendo cuenta, les prendo cuenta. Red Bull un poquito más de lo mismo. Hadjar creo que tuvo un fin de semana peor que el de Australia. Australia iba bien hasta que se le reventó el motor. De Verstappen, las salidas es un tema que tiene que trabajar muchísimo, que no debe estar contento Max con las salidas en las dos, tanto en la sprint como en la carrera. Fueron horribles las salidas, perdió como 15 posiciones. Le tocó estar desde atrás y venía remontando, igual que en Australia, remontando bien, porque tiene un mejor auto, tampoco por habilidad, que habilidad igual no le falta a Verstappen, pero cuando tienes un mejor auto, pues todo se hace más fácil. Y al final no pudo terminar. Un problema con el auto lo hizo abandonar. No debe estar muy contento Verstappen, no debe estar muy contento Red Bull por dónde está. Pero creo que igual entre Hadjar y él creo que pueden hacer un gran trabajo peleando por esa tercera posición del mundial, porque los veo muy lejos de Ferrari y de McLaren, de Mercedes. Colapinto, otro fin de semana Colapinto que se lo dañan por causas externas. En Australia fue el mecánico que termina tocando el auto y le mete un stop and go de 10 segundos. La vuelta siguiente que cumple ese stop and go sale un virtual safety car y todo el mundo para. Y claro, él está a 17 segundos del resto sin haber cumplido la parada. Poco más podía hacer. Y en esta carrera terminó sumando puntos, ¿no? Doble punto para el doble. Sí, al Gasly también terminó en puntos. Un Alpine que noche y día, desde lo que fue en Australia a lo que es hoy en China, a cómo terminó, a cómo le fue, a cómo fue su rendimiento. Creo que está para eso, para pelear por ser el mejor de la zona media. No sé qué pasó en Australia, pues con Colapinto obviamente eso. Y el choque con Ocon, mira, pobre Colapinto al final. Creo que la sacó barata incluso porque pudo haber sido peor. Ocon estaba muy aspirante, o sea, de verdad estaba muy... tenía mucha fe en completar ese adelantamiento a Colapinto. Afortunadamente pudo seguir, afortunadamente también Colapinto terminó en los puntos. No estuvo cerca de Gasly, en parte también por esto. Tampoco lo vi cerca de Gasly en lo que fue el fin de semana como tal. Creo que va a necesitar más fines de semana como este Colapinto y va a necesitar un poquito más de suerte porque ya son 2 fines de semana que termina siendo uno completamente arruinado por la penalización y este... Pues no te digo que arruinado porque al final terminó en puntos, pero sí afectado. De Checo poco tengo que decir. Antes terminó la carrera con el Cadillac. Ya son 2 carreras que termina. Un Cadillac que se desarma solo. Yo no sé si hay que comprarle como cinta o colbón o pegantes a ese carro para que no se desarme en la mitad de la recta. Pero bueno, Checo al final terminó, que eso es lo importante para Cadillac, ir terminando las carreras, ir completándolas con los 2 pilotos para tener la mayor cantidad de información posible y ya después ir y quizá luchar por algo, porque así como van, están muy lejos, son los más lentos, aparte de Aston Martin, porque Aston Martin, ya hablaremos de eso, pero
va bien, o sea, es que a Cadillac no se le puede pedir más. Yo creo que con tal de que vayan terminando y que el carro no se desarme cada 5 minutos, Cadillac está teniendo un gran primer año, diría yo, teniendo en cuenta las situaciones, ¿no? Tampoco un equipo que es debutante le puedes pedir ganar el Mundial. Y por último, Aston Martin, que de Aston Martin no solo sigo decepcionado y me parece una vergüenza lo que están haciendo, lo que pasa con ese auto, sino que también me parece una vergüenza lo de la FIA, que lo deje competir. Que Alonso se tenga que retirar porque va en la mitad de la recta y tiene que soltar el timón porque las vibraciones le causa que pierda sensibilidad en las manos, eso es un auto inseguro. Eso es un auto inseguro. Hoy, mañana, pasado, ayer, hace 10 años, hace 20, bueno, hace 20 no, pero más o menos me entiendes. Es un auto que no debería competir, que no debería poder competir, que no sé por qué compite si es un auto inseguro, que el mismo Nui dijo que es un auto peligroso para los pilotos. No sé cómo pasa el aval de la FIA, no sé cómo puede competir un auto que puede causarle lesiones tanto a Lance Stroll como a Fernando Alonso. Que se salvan que el auto no da más vueltas porque es que se desarma, pero de resto puede ser peligrosísimo para los dos. Este fin de semana a Stroll se le quedó parado el auto literalmente, porque sí. Y Alonso al final tuvo que abandonar también por esas vibraciones que lo he dicho, que es que la imagen es Alonso va en recta y tiene que soltar el timón porque vibra mucho el auto. No sé en qué mundo esto es legal, no sé en qué mundo esto es seguro para competir, pero sigo insistiendo que la vergüenza, la decepción que ha sido Aston Martin Honda este año es de lo más horrible, de lo más catastrófico que he visto yo en mi vida. Y mira que yo he visto equipos malos, pero eran equipos que tú decías, bueno, no es que no tienen plata, no tienen presupuesto, pero es que Aston Martin tiene plata. Aston Martin tiene un túnel de viento espectacular, tiene unas instalaciones espectacular. Por plata no es, por presupuesto no es. Es que son, no sé qué hicieron este año. Honestamente, no sé qué hicieron este año. En Australia eran más lentos que los Cadillac. Este fin de semana estaban ahí que los Cadillac. Y al menos el Cadillac termina la carrera. El Aston Martin que es que no puede terminarla porque es peligroso para los pilotos. Y hasta aquí mi opinión del Gran Premio de China. Un gran premio que me devolvió la ilusión en ciertas partes, pero me dejó preocupado en ciertas otras. Así que a esperar al Gran Premio de Japón a ver qué termina sucediendo en Suzuka. Creo que vamos a seguir viendo un dominio de Mercedes o no. O de pronto se les estalla la batería. Sabrá Cristo. Otra cosa que también se volvió a mencionar, que se canceló el Gran Premio de Bahrein y de Arabia Saudí. Me parece que antes se demoraron mucho en cancelarlo, viendo cómo está la situación mundial en el Medio Oriente, así que seguramente, bueno, en realidad no se cancelaron, dicen que no se correrá en abril. No sé yo dónde lo van a meter en el año porque espacio en el calendario no hay. Ahora capaces son y terminamos el Mundial en Bahrein, porque sí. Así que será el Gran Premio de Japón un mes completico sin carreras, todo abril, hasta que llegue el Gran Premio de Miami el primer fin de semana de mayo, si no me equivoco. Espero que no tenga formato sprint, creo que no, porque este año metieron una sprint en Singapur. Cualquier cosa hacen ya. Nos vemos la próxima. Si te gustó el video, dale un me gusta y si no, dime que no y comenta qué te pareció el Gran Premio de Japón, iba a decir, de China y qué te parece esta Fórmula 1 actual, esta Fórmula 1 de 2026, que yo creo que hay muchos que les gusta y está bien, es que no está mal que te guste este deporte, estos adelantamientos, por más de que para mí sean falsos, sean forzados. Si te gusta, al final disfrútalo. Que eso es lo importante, que uno disfrute, que se sienta el televisor uno a las 2 de la mañana y disfrute lo que esté viendo. Porque si no, la madrugada, complicado.